Dicen que el diablo nunca negocia, simplemente toma lo que quiere. Dominic Caruso era el diablo de Detroit. A sus 37 años, era dueño de la policía, los jueces y cada esquina de la ciudad. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos durante más de 2 segundos. Había construido un imperio basado en la sangre y el miedo. Vestía trajes que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, y tenía una mirada tan fría que podía congelar el alma de cualquier hombre. Pero una nevada tarde de martes de noviembre, una niña de 5 años llamada Sofía hizo algo que dejó sin aliento a todo el mundo subterráneo mientras estaba sentada junto a su secuestrador en uno de los restaurantes más exclusivos de Detroit. La niña miró directamente a los ojos al hombre más peligroso de la ciudad y le hizo una señal secreta con la mano, una silenciosa petición de ayuda. La mayoría de los hombres habrían apartado la mirada, pero Dominic Caruso no dudó ni un solo segundo. Cerró las puertas del restaurante desde dentro, se arremangó y convirtió ese elegante comedor en un campo de batalla. Esta es la historia de cómo un despiadado jefe de la mafia quemó su propio imperio para salvar a una niña a la que ni siquiera conocía, y de cómo una camarera destrozada, que no tenía nada que perder, se convirtió en la única mujer capaz de ver más allá del monstruo y descubrir al hombre que se escondía detrás. Pero antes de sumergirnos en esta emotiva historia, por favor, dedique un momento a pulsar el botón Me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. El reloj de la pared marcaba las 7:47 de la tarde. Fuera del Gilded Lily, la nieve de noviembre caía en densas y silenciosas cortinas sobre el centro de Detroit. La temperatura había bajado a -8 °C, lo suficiente como para convertir el aliento en nubes blancas y congelar las lágrimas en las mejillas de un vagabundo. Pero dentro del restaurante, el calor envolvía a los comensales como una manta de cachemira tejida con dinero y privilegios. El Gilded Lily no era solo un restaurante. Era un templo del exceso, un santuario para aquellos que tenían más riqueza de la que podrían gastar en 10 vidas. Una enorme lámpara de cristal de Swarovski colgaba del centro del techo abovedado. Sus cristales tallados a mano, valorados en $50,000, captaban y dispersaban la luz en miles de pequeños arcoíris que bailaban por las paredes. Cada cristal había sido importado de Austria, cada uno pulido a mano. Cada uno valía más de lo que ganaban en un mes la mayoría de los trabajadores de las fábricas de Detroit. Cortinas de terciopelo burdeos, tan gruesas como abrigos de invierno, aislaban las ventanas del suelo al techo del mundo helado del exterior. No solo bloqueaban el frío, sino también la realidad de la ciudad más allá de las colas del paro, las casas embargadas, las familias con dificultades que se preguntaban cómo pagarían la calefacción ese invierno. Dentro del lirio dorado, esas preocupaciones no existían. Los suelos eran de roble pulido, importado de bosques franceses, abrillantado hasta tal punto que reflejaba el cálido resplandor de las velas que parpadeaban en cada mesa. Cada paso que se daba sobre ese suelo le costaba a alguien una pequeña fortuna mantenerlo, y el suave eco de los zapatos caros que lo cruzaban era un sonido tan familiar aquí como el canto de los pájaros en un bosque. El aire mismo era embriagador. El rico y mantecoso aroma del Wagyu, una carne de vacuno de 5 estrellas que chisporroteaba en la cocina, se mezclaba con el perfume terroso de la trufa negra rayada sobre la pasta que costaba $300 el plato. Por debajo de todo ello, el profundo aroma del vino de Burdeos de 1982 exhalaba desde las jarras de cristal. Botellas que se vendían por miles de dólares cada una y que aquí se consumían con la misma naturalidad que el agua. Un suave jazz flotaba desde altavoces ocultos, el tipo de música que solo existía para llenar el silencio sin llamar la atención. Las suaves notas se mezclaban con la delicada sinfonía de los cubiertos de plata tocando la porcelana de Lemoja, un sonido tan refinado, tan cuidadosamente cultivado, que incluso el acto de comer se convertía en una demostración de riqueza. Los invitados encajaban perfectamente con el entorno. En una mesa, un senador estatal discutía las donaciones para la campaña con un promotor inmobiliario. En otra, el director general de una empresa automovilística entretenía a unos inversores japoneses. Cerca de la ventana, un juez federal y su esposa celebraban su aniversario con champán que costaba más que un coche de segunda mano. Estas eran las personas que moldeaban el destino de Detroit a puerta cerrada. Los titiriteros, los poderosos, aquellos cuyos nombres aparecían en los edificios
y cuyos rostros nunca aparecían en las fotos policiales, hicieran lo que hicieran. Para reservar en el Gilded Lily había que esperar 3 meses y pagar $500 por persona, sin contar las bebidas, el vino, ni las propinas de las que dependían los camareros para sobrevivir. Era un precio que no solo compraba comida, sino también exclusividad, privacidad y la promesa tácita de que todo lo que ocurriera dentro de aquellas paredes se quedaría dentro de aquellas paredes. El ambiente era sofocante en su perfección, silencioso como una iglesia, frío como una cámara acorazada, hermoso como una jaula dorada, y en este mundo de seda y plata, un monstruo estaba a punto de arrastrar la fea verdad de las calles al exterior. La mesa 7 estaba situada en el rincón más alejado del Gilded Lily, escondida en un rincón en penumbra, donde apenas llegaba la luz de la lámpara de araña. No era la mejor mesa del restaurante. No era la más bonita, ni la más romántica, ni la que tenía las mejores vistas, pero era la más estratégica. Desde la mesa 7, un hombre podía ver tanto la entrada principal como la puerta que daba a la cocina. Podía ver llegar a todos los clientes y salir a todos los camareros. Podía detectar los problemas antes de que los problemas lo detectaran a él. Dominic Caruso había reclamado esta mesa hacía 12 años, cuando aún era un joven matón con sangre en las manos y ambición ardiendo en el pecho. Ahora, a sus 37 años, era el rey indiscutible del mundo del hampa de Detroit y seguía sentándose en la misma esquina, en la misma silla, con la misma vista de todas las salidas posibles. Los viejos hábitos no morían, te mantenían vivo. Esa noche, como todos los martes por la noche, Dominic ocupaba su trono de sombras. Su traje Bayon de color carbón, confeccionado en Milán y valorado en $15,000, se ajustaba a sus anchos hombros como una segunda piel. Un reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca, sin ser llamativo ni ostentoso, pero declarando discretamente que su propietario podía comprar todo el restaurante sin pestañear. Sus uñas estaban cortadas con precisión quirúrgica, limpias y cortas. Las manos de un hombre que prestaba atención a los detalles porque los detalles marcaban la diferencia entre el imperio y la tumba. Frente a él se sentaba Vincent Moretti. A sus 52 años, Vincent parecía más un profesor universitario que un hombre que había hecho desaparecer a 17 personas sin dejar rastro. Su cabello canoso estaba peinado cuidadosamente hacia atrás desde una frente pensativa, y las gafas de montura dorada que llevaba en la nariz le daban un aire de sabiduría académica. Llevaba una chaqueta azul marino sobre un jersey color crema, la imagen de la respetabilidad académica. Pero detrás de esos ojos amables se escondía una mente capaz de organizar la eliminación de un cadáver en menos de 3 horas, sin dejar pruebas, sin testigos, sin preguntas. Vincent llevaba en la familia Caruso desde antes de que a Dominic le cambiara la voz. Era consejero, confesor y verdugo. Vincent cortaba a sus subordinados con cuidadosa precisión mientras hablaba, con una voz tan baja que no llegaba más allá del mantel blanco que los separaba. El envío desde Miami se ha retrasado. Los funcionarios de aduanas quieren un porcentaje más alto, el doble de lo acordado. Dominic levantó su copa de vino tinto, un Chateau Margaux de 196, oscuro como la sangre seca, y la giró lentamente. El líquido reflejó la luz de las velas, proyectando sombras carmesí sobre sus dedos. Su rostro no revelaba nada. Sus ojos oscuros, negros como el fondo de un pozo, permanecían fijos en el vino, como si éste contuviera las respuestas al universo. «Págales», dijo finalmente, con voz tranquila como el agua. «Luego despídelos. Sustitúyelos por nuestra gente». Dio un sorbo, dejando que el vino reposara en su lengua un momento antes de tragarlo. «Estoy cansado de alquilar lealtad». Vincent asintió sin preguntar. Llevaba trabajando con Dominic el tiempo suficiente como para saber que cuando el jefe daba una orden, la orden ya estaba cumplida. No había negociación ni discusión, solo ejecución. Dominic dejó su copa y dejó que su mirada se deslizara por el restaurante, recorriendo a los huéspedes adinerados, las brillantes lámparas de araña, los silenciosos camareros que observaban, siempre observando. La campana de latón sobre la entrada sonó. Era un sonido suave, delicado y discreto, diseñado para alertar al personal sin perturbar el refinado ambiente. Un sonido que se repetía docenas de veces cada noche, mientras la élite de Detroit iba y venía.
pero los ojos de Dominic se dirigieron instantáneamente hacia la puerta. 12 años de supervivencia habían entrenado su cuerpo para reaccionar ante cualquier cambio en su entorno, por pequeño que fuera. Una puerta que se abría, una sombra que se movía, un sonido que no encajaba. Sus instintos lo habían mantenido con vida a través de 3 intentos de asesinato, 2 investigaciones federales e innumerables traiciones. Confiaba en esos instintos más que en cualquier otro hombre vivo. Y en ese momento, esos instintos estaban gritando. El hombre que atravesó la puerta no encajaba en el Gilded Lily. Travis Holloway, aunque Dominic aún no sabía su nombre, llevaba un traje que anunciaba su pobreza más alto que cualquier palabra. La tela era poliéster barato, del tipo que se vende en tiendas de descuento y centros comerciales, y brillaba con un brillo artificial bajo la lámpara de cristal. Los hombros no le quedaban bien, las mangas le quedaban demasiado largas. Todo en él gritaba imitación, un intento desesperado por parecer rico que solo resaltaba lo lejos que estaba realmente de la riqueza. Pero no fue el traje lo que llamó la atención de Dominic, fue el sudor. Gotas de sudor salpicaban la frente del hombre, resbalando por sus sienes a pesar de que acababa de entrar desde una temperatura de -8 grados Celsius. Sus ojos pálidos, llorosos y enrojecidos, se movían frenéticamente entre la entrada principal y la puerta de la cocina, de un lado a otro, de un lado a otro, como una rata atrapada en un laberinto, calculando rutas de escape que no existían. Su voz, cuando hablaba con la anfitriona, era demasiado alta. Rompió el silencio catedralicio del restaurante como una piedra a través de un vitral. Mesa para 2, en algún lugar tranquilo. Pero Dominic apenas escuchó las palabras. Su mirada ya se había desplazado hacia la pequeña figura que arrastraba el hombre. Una niña pequeña, de 5 años como mucho. Llevaba un vestido azul pálido con pequeñas flores estampadas en la tela. Un vestido que alguna vez había sido bonito, quizás incluso hermoso, antes de que alguien lo agarrara bruscamente y la tirara hacia adelante. Ahora colgaba arrugado y retorcido sobre su pequeño cuerpo, con la cinta de la cintura medio desatada y arrastrándose detrás de ella. En su brazo libre agarraba un osito de peluche. El peluche era viejo, desgastado por años de amor, con el vientre rasgado y el relleno blanco saliéndose como colas. Sus ojos de plástico se habían vuelto opacos con el paso del tiempo, mirando a la nada con la mirada vacía de los olvidados. La mano del hombre rodeaba su pequeña muñeca, apretándola con tanta fuerza que sus dedos se habían puesto blancos. La sangre no podía fluir más allá de ese agarre. Ningún sentimiento podía llegar a esos pequeños dedos. La sujetaba como se sujeta una posesión, no a una persona, y ella no lloraba. Ese detalle golpeó a Dominic como una puñalada entre las costillas. Los niños lloran. Es lo que hacen cuando tienen miedo, cuando les duele algo, cuando están confundidos. Las lágrimas son la única arma de un niño contra un mundo demasiado grande y cruel para comprenderlo. Pero los ojos de esta niña, grandes, marrones y llenos de sufrimiento, permanecían secos. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Se había refugiado en algún lugar profundo de su interior, donde el dolor no podía alcanzarla. Dominic lo comprendió entonces con la certeza de un hombre que había visto demasiada oscuridad en su vida. Esta niña había aprendido que llorar solo traía más dolor. Travis tenía miedo porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sofía estaba aterrorizada porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Y esos eran 2 tipos de miedo muy diferentes. La camarera los sentó a 3 mesas de distancia de Dominic, lo suficientemente cerca como para observar, lo suficientemente cerca como para oír fragmentos de conversación cuando la música jazz se atenuaba entre canciones, lo suficientemente cerca como para ver cada detalle que confirmaba lo que el instinto de Dominic ya le había dicho. Travis se inclinó sobre la mesa en cuanto se sentaron. Con la cara a pocos centímetros de la oreja de la niña, movió rápidamente los labios y pronunció unas palabras en un susurro áspero que no se oía al otro lado de la sala, pero que no necesitaba traducción. Dominic había visto esa expresión 1000 veces antes en los rostros de hombres que proferían amenazas, lanzaban advertencias y prometían dolor. La niña encogió los hombros y se acurrucó contra el pecho, como si pudiera reducirse al tamaño más pequeño posible, como si pudiera desaparecer por completo. Sus dedos se aferraron al osito de peluche roto hasta que sus nudillos se pusieron blancos,
igual que la mano exangüe que seguía atrapada en el agarre de Travis debajo de la mesa. Pero no hizo ningún ruido, ni un gemido, ni un llanto, ni siquiera una inspiración brusca. Simplemente absorbió la amenaza como una esponja absorbe el agua, añadiéndola a todas las demás amenazas que ya había absorbido en su corta y brutal vida. Entonces sus ojos comenzaron a moverse lentamente, con desesperación. Sofía recorrió el restaurante con la mirada. Su mirada se desplazó de mesa en mesa, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarla. Vio a parejas adineradas riendo con botellas de vino de $300. No la miraron. Vio a hombres de negocios con trajes a medida discutiendo acuerdos por valor de millones. No se fijaron en ella. Vio a camareros deslizándose entre las mesas con bandejas de plata en equilibrio sobre las yemas de los dedos, demasiado concentrados en su trabajo como para prestar atención a una niña pequeña con un vestido arrugado. Vio pinturas al óleo en las paredes, marcos de culpa que rodeaban retratos de personas fallecidas hacía mucho tiempo, que miraban la sala con ojos que nunca volverían a ver nada. Nadie la miraba, nadie se fijaba en ella. Y entonces sus ojos se detuvieron. Se posaron en el hombre de la esquina, el hombre de la mesa 7, el hombre con el traje oscuro y los ojos aún más oscuros, sentado en las sombras como un depredador, esperando a su presa. En un segundo lo encontró. Dominic sintió el peso de su mirada como un contacto físico. Esos ojos marrones demasiado viejos para su joven rostro se fijaron en los suyos con una intensidad que hizo que el aire entre ellos crepitara. Durante 2 segundos lo retuvo. No apartó la mirada, no se inmutó, no parpadeó. Esta niña que había aprendido a hacerse invisible estaba eligiendo ser vista. En 3 segundos tomó una decisión. Lentamente, con cuidado, Sofía llevó su pequeña mano al pecho, colocándola donde el arreglo floral bloqueaba completamente la vista de Travis. Metió el pulgar en la palma de la mano. Luego curvó los 4 dedos restantes sobre él, formando un puño que no era del todo un puño. Dominic se quedó inmóvil. Conocía esa señal, el signo universal de ayuda, el grito silencioso de las víctimas de la trata, de los rehenes, de los que están retenidos contra su voluntad. Estoy en peligro. Por favor, ayúdame. Algo se encendió en el pecho de Dominic. No era ira ardiente, sino algo mucho más peligroso. Una furia fría, antigua y paciente, que surgía de lo más profundo de su ser, donde había olvidado que existía. La furia de un niño que una vez vio morir a su madre y no pudo hacer nada para impedirlo. Dominic dejó su copa de vino sobre la mesa. El suave tintineo del cristal al tocar la madera apenas se oía. Un susurro que debería haber sido ahogado por la música jazz y el murmullo de las conversaciones. Pero para Vincent Moretti, que había pasado 25 años observando cada movimiento de Dominic Caruso, ese pequeño sonido resonó como un disparo. Levantó la vista de su estaca, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. Dominic se levantaba de la silla. El movimiento era lento, deliberado, cada gesto controlado con la precisión de un hombre que nunca malgastaba energía en nada innecesario. Se enderezó hasta alcanzar su máxima altura, echando los hombros hacia atrás y alargando la columna vertebral hasta parecer llenar el rincón en sombra con algo mucho más grande que su mera presencia física. Sus manos se movieron hacia la chaqueta de su traje con dedos que no temblaban, que nunca habían temblado. Ni siquiera al apretar el gatillo o firmar órdenes de ejecución, abrochó el único botón de su pecho. Era un ritual que Vincent había presenciado docenas de veces antes. El ritual que Dominic realizaba antes de entrar en combate. Dominic. La voz de Vincent era baja, urgente, despojada de su habitual calma profesoral. Tenemos una reunión con el consejo en 1 hora. La situación de Castellano debe resolverse esta noche. Dominic no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en algo al otro lado del restaurante, en la niña de la mesa 3 filas más allá, que agarraba con desesperación su osito de peluche roto con los nudillos blancos. Esto es un asunto civil, insistió Vincent, dejándolos cubiertos con cuidado. Lo que esté pasando allí no es asunto nuestro. No podemos permitirnos llamar la atención. No esta noche. Cancela la reunión. Las palabras salieron de los labios de Dominic como piedras que caen en agua tranquila, planas, definitivas, sin dejar lugar a dudas. Vincent apretó la mandíbula. Dominic, ¿qué estás haciendo? Por primera vez, Dominic miró a su asesor, y lo que Vincent vio en esos ojos negros hizo que la sangre de sus venas se convirtiera en hielo.
Había visto a Dominic enfadado antes. Lo había visto despiadado, implacable, frío como una tumba en invierno. Pero esto era algo más antiguo, algo que ardía con una llama oscura que Vincent no había presenciado desde la noche en que un niño de 12 años vio morir a su madre mientras sacaba la basura. Dominic se dio la vuelta y empezó a caminar. Se movía como una pantera que emerge de la hierba alta con fluidez. Silencioso, cada músculo bajo el traje de $15,000 se tensaba con preparación depredadora. Sus pasos no hacían ruido sobre la alfombra de terciopelo rojo oscuro. Su sombra se alargaba detrás de él como un oscuro presagio. El restaurante se quedó en silencio. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los tenedores se detuvieron sobre los platos. Las copas de vino flotaban intactas ante los labios. Los invitados del Lirio Dorado no sabían por qué habían dejado de hablar. No entendían el repentino escalofrío que les recorría la espalda, pero algún instinto ancestral enterrado en lo profundo del ADN humano, el instinto que había mantenido con vida a sus antepasados cuando los depredadores acechaban la sabana, reconoció lo que sus mentes conscientes no podían. La muerte caminaba entre ellos y estaba hambrienta. Dominic se detuvo junto a la mesa de Travis. Se quedó allí en silencio, con su sombra cayendo sobre el mantel blanco como una oscura profecía. La luz de las velas parpadeaba en su rostro, tallando sus rasgos en algo antiguo y terrible, una estatua del juicio representada en carne y hueso. Travis levantó la vista, su nuez se movió al tragar saliva, y un nuevo brillo de sudor brotó en su frente, pero forzó sus labios a mostrar algo parecido a la confianza. Una máscara desesperada se extendía sobre el miedo desnudo. ¿Hay algún problema, amigo? Su voz se quebró en la última palabra, delatando todo lo que la máscara intentaba ocultar. Dominic no lo miró. Su mirada se dirigió directamente a Sofía, a esos grandes ojos marrones que se habían atrevido a atravesar una sala llena de extraños indiferentes y pedirle salvación a un monstruo. Por un momento, la dureza de su rostro se suavizó solo un poco, lo suficiente para que un observador entrenado lo notara. Cuando habló, su voz era aterciopelada y firme, suave de una manera que parecía casi imposible en un hombre que irradiaba una energía tan letal. ¿Te gusta el helado, cariño? Sofía abrió mucho los ojos. Miró a Dominic, luego a Travis y luego de nuevo a Dominic. Su pequeño cuerpo temblaba por el esfuerzo de la esperanza, la emoción más peligrosa para una niña que había aprendido a esperar solo dolor. Despacio, tímidamente, asintió. Buena chica, dijo Dominic. La gentileza permaneció, pero debajo de ella había algo frío y paciente. Ve al bar de allí, busca al hombre del chaleco rojo, dile que te prepare un helado de chocolate. Ve ahora. Travis se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de roble, su rostro enrojecido por una mezcla volátil de ira y terror. Oye, ¿quién demonios te crees que eres? Gruñó, con saliva saliendo de sus labios. La niña es mi hija. Se queda conmigo. No va a ir a ningún sitio. Su mano derecha comenzó a moverse hacia el interior de su chaqueta. Dominic lo vio todo, y no esperó. En un movimiento más rápido que el pensamiento, más rápido que el instinto, más rápido de lo que las sinapsis del cerebro de Travis podían procesar, la mano de Dominic se disparó y agarró el cuchillo de carne de la mesa. La hoja brilló plateada a la luz de las velas durante un latido congelado, y luego descendió. El acero atravesó la piel con un sonido húmedo y desgarrador. Cortó los tendones como si fueran papel mojado. Se clavó en el hueso con un crujido repugnante antes de atravesarlo y estrellarse contra la mesa de roble, clavándose 5 centímetros en la madera. La mano de Travis quedó clavada a la mesa como una mariposa en una caja de coleccionista. La sangre brotó de la herida, extendiéndose por el impoluto mantel blanco como una flor carmesí en flor. Empapó la tela, goteó sobre el suelo pulido y salpicó los finos platos de porcelana y las copas de cristal. Travis gritó. El sonido que brotó de su garganta no era humano. Era el chillido de un cerdo degollado, el aullido de un animal atrapado en una trampa, una explosión cruda de agonía que rompió el refinado silencio del lirio dorado como un martillo contra el cristal. Pero Dominic no había terminado. Antes de que Travis pudiera tomar aliento para otro grito, Dominic le agarró un puñado de pelo y le echó la cabeza hacia atrás. Luego, con toda la fuerza de su considerable poderío,
estrelló la cara de Travis contra la mesa junto a la mano empalada. El impacto fue catastrófico. La nariz de Travis explotó al contacto y el cartílago se rompió con un crujido húmedo que resonó en todo el restaurante. La sangre salpicó en un arco sobre el mantel, la cesta del pan y la ensalada intacta. 3 dientes salieron disparados de su boca, rebotando en la superficie de roble antes de caer al suelo. La mesa se partió por la mitad, un gemido de madera astillada que se rendía a la violencia. El restaurante estalló en caos. Las mujeres gritaban. Los hombres se pusieron de pie de un salto, tirando las sillas y haciendo que las copas de vino se estrellaran contra el suelo. El cristal se rompió, las velas se volcaron. Una anciana con perlas y seda se desmayó en los brazos de su marido. Un senador estatal se apresuró hacia la salida, olvidando su dignidad. Vincent Moretti se movió entre el pandemonium como un fantasma. Llegó al mostrador de la recepcionista justo cuando el gerente agarraba el teléfono con manos temblorosas, pulsando con los dedos los botones del 911. Vincent le quitó el auricular con suavidad pero con firmeza y lo volvió a colocar en su sitio. «No llame a la policía», dijo Vincent, con una voz inquietantemente tranquila en medio de los gritos. «Que todo el mundo salga ahora mismo. El restaurante cierra por esta noche». El gerente abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de Vincent, algo frío y definitivo, ahogó las palabras antes de que pudieran formarse. 2 minutos más tarde, el Lily dorado estaba vacío. Solo quedaba Dominic, de pie junto al cuerpo quejumbroso de Travis. Solo Vincent custodiaba la puerta con el rostro inexpresivo. Solo Sofía, aferrada a su osito de peluche cerca de la barra, con sus grandes ojos marrones fijos en el hombre que acababa de convertirse en su insólito salvador. Y la sangre seguía extendiéndose por el mantel blanco, silenciosa y paciente como la muerte misma. El silencio volvió al Gilded Lily, pero no era el silencio refinado de antes, el silencio de la riqueza y los privilegios, de las burbujas de champán y los secretos susurrados. Era el silencio de un campo de batalla después de que las armas hubieran dejado de disparar, pesado, sofocante, denso, con el olor a cobre de la sangre y el hedor agrio del miedo. 3 personas permanecían en el restaurante. Vincent estaba de pie en la entrada, con la espalda apoyada contra las puertas cerradas, sus gafas de montura dorada reflejando la luz de la lámpara de araña. Su rostro no delataba nada, pero su mano descansaba dentro de su chaqueta, con los dedos envueltos alrededor de la pistola que siempre llevaba consigo. Sofía estaba sentada en la barra, con sus pequeñas piernas colgando de un taburete demasiado alto para ella. El osito de peluche roto estaba aplastado contra su pecho, con los ojos nublados mirando a la nada. Pero sus ojos, esos ojos antiguos y sabios, permanecían fijos en Dominic con una intensidad que desmentía sus 5 años. Y Dominic estaba de pie junto a Travis, observando el charco de sangre bajo la mano empalada del hombre con el interés distante de un científico que observa un experimento. ¿Dónde está la madre de la niña? La pregunta salió plana, sin emoción, tan casual como preguntar por el tiempo. Travis levantó la cabeza, con el rostro convertido en una grotesca máscara de sangre, mocos y lágrimas. Su nariz destrozada ya había empezado a hincharse, distorsionando sus rasgos hasta convertirlos en algo apenas humano. Pero la desesperación le dio valor, o tal vez solo estupidez. «Su madre está muerta», jadeó. Las palabras burbujeaban entre la sangre de su boca. «Accidente de coche hace 2 años. Soy su tutor legal. Tengo los documentos. No tienes derecho a...». El movimiento en la barra llamó la atención de Dominic. Sofía negaba con la cabeza. No era una negación suave, ni un desacuerdo tímido. Negaba con la cabeza con violenta desesperación, su cabello castaño azotando su rostro surcado de lágrimas. Todo su pequeño cuerpo temblaba con la fuerza de su silenciosa protesta. «No, no es cierto. Está mintiendo». Dominic miró a Travis. Una fina sonrisa apareció en sus labios, pero no era una sonrisa de diversión. Era la sonrisa de la muerte antes de que cayera la guadaña. Su mano se cerró alrededor del mango del cuchillo, aún inmovilizando la mano de Travis sobre la mesa. Y giró. La hoja giró un cuarto de vuelta, el acero rozando contra el hueso destrozado, ensanchando la herida,
atravesando la carne y los tendones, con un sonido similar al de grava húmeda siendo aplastada. El grito de Travis era inhumano. Su cuerpo se convulsionaba, su mano libre arañaba el aire, sus piernas pateaban inútilmente contra el suelo. Las lágrimas y la sangre corrían por su rostro destrozado mientras gritaba su agonía a las indiferentes lámparas de araña que colgaban sobre él. «Por favor», sollozó, «por favor, para, te lo diré todo». Dominic mantuvo el cuchillo quieto, pero no lo soltó. Continúa. La palabra fue hielo. Su madre está viva. Travis gimió, cada palabra arrancada de él entre sollozos. Está en la cocina. Trabaja aquí como camarera. Me llevé a la niña para presionarla. Le debe dinero a Bulov, mucho dinero. Le dije que si no vaciaba la caja fuerte y me daba el dinero, nunca volvería a ver a su hija. Ahora mismo está ahí atrás intentando abrirla. Por favor, solo seguía órdenes. Me obligaron a hacerlo. Dominic lo miró fijamente durante un largo momento. Luego sacó el cuchillo. Travis se desplomó sobre la mesa, acunando su mano mutilada contra el pecho, con la sangre empapando su traje barato de poliéster, mientras gemía como un animal herido. Dominic se volvió hacia Vincent, con voz fría y definitiva. «Si este gusano se mueve, mátalo». Vincent asintió sin decir nada y Dominic se dirigió hacia la puerta de la cocina. Dominic abrió la puerta de la cocina de una patada. Las bisagras chirriaron en señal de protesta al chocar el metal contra el metal. El sonido resonó en la catedral de acero inoxidable que era la cocina del Gilded Lily como un trueno. La puerta rebotó contra la pared y se balanceó hacia atrás. Pero Dominic ya había pasado. Su silueta oscura llenaba la puerta como un presagio de fatalidad. El personal de cocina había oído los gritos del comedor. Habían oído el caos, el cristal rompiéndose, los aullidos inhumanos de un hombre agonizando, y ahora se apiñaban en la esquina más alejada como ovejas enfrentadas a un lobo. Cocineros, lavaplatos, ayudantes de cocina, todos apretujados en una masa de uniformes blancos y ojos aterrorizados. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie siquiera respiraba. Pero la atención de Dominic no estaba puesta en ellos. Su mirada recorrió la amplia cocina, con sus relucientes hornos industriales y sus ollas de cobre colgadas de los estantes del techo, y se detuvo en el centro de la sala. Una mujer estaba arrodillada ante una caja fuerte empotrada en la pared, de espaldas a él, con los hombros temblando con cada sollozo entrecortado. Detrás de ella estaba el jefe de cocina, un hombre corpulento con el bigote chamuscado y una cruel mueca en los labios, que se cernía sobre ella como un buitre, esperando a que su presa dejara de retorcerse. «Date prisa», gruñó el chef, con voz llena de desprecio. «¿Quieres volver a ver a tu hijo? Entonces date prisa. Abre la maldita caja fuerte». Dominic lo miró. Solo una vez. Solo una mirada de esos ojos negros y profundos. Las palabras del chef se le atragantaron en la garganta. Su rostro palideció como la nieve recién caída y sin decir nada más, retrocedió, chocando contra un estante de especias antes de correr a reunirse con el resto del personal en la esquina, desesperado por desaparecer entre la multitud. Dominic avanzó. Cada paso le permitía ver a la mujer con mayor claridad y con cada paso, algo se le oprimía en el pecho, una sensación que no había sentido en muchos años. Llevaba el uniforme blanco y negro de una camarera del Gilded Lily, pero le quedaba como la ropa a un espantapájaros, arrugado y torcido. Su delantal blanco estaba torcido hacia un lado, con los lazos medio desatados, como si alguien la hubiera agarrado bruscamente y la hubiera arrastrado hasta allí. Su cabello castaño se había soltado de lo que antes era un moño pulcro y ahora caía en ondas enredadas sobre sus hombros temblorosos. Sus manos se cernían sobre el teclado de la caja fuerte, temblando tan violentamente que no podía pulsar los números correctos. Sus dedos apretaban los botones, fallaban y volvían a apretar. Un sollozo escapaba de sus labios con cada intento fallido. Dominic se acercó y los detalles de su aspecto se hicieron devastadoramente claros. Su piel era pálida, no la palidez saludable de alguien que trabajaba en interiores, sino el blanco enfermizo de una persona que no había visto la luz del sol en años. Sombras profundas tallaban huecos bajo sus ojos, moretones morados y negros de agotamiento que ninguna cantidad de sueño podía curar. Sus pómulos sobresalían bruscamente bajo la piel,
la arquitectura inconfundible de la desnutrición. Y entonces vio las cicatrices, un grupo de quemaduras circulares en su muñeca izquierda, las marcas distintivas de cigarrillos presionados contra la carne, su dedo meñique derecho doblado en un ángulo antinatural, torcido y rígido, un hueso que se había roto y nunca se había curado correctamente. Esta mujer no estaba simplemente cansada, se estaba muriendo. Lentamente, de forma invisible, una vida que no le había mostrado más que crueldad la estaba reduciendo a polvo. Y sin embargo, había algo en la forma en que seguía intentando abrir esa caja fuerte, algo en la desesperada determinación de sus manos temblorosas. Como una flor pisoteada bajo una bota, aplastada en el barro, que aún se esforzaba por alcanzar la luz con sus últimas fuerzas, Dominic no podía apartar la mirada. Se arrodilló a su lado, con un movimiento suave, totalmente diferente a la brutalidad que había mostrado minutos antes. Elena se dio la vuelta, sus ojos marrones, del mismo cálido color chocolate que los de sus hijas, se abrieron con terror. Levantó las manos para protegerse la cara, con las palmas hacia afuera y los dedos extendidos, la defensa instintiva de alguien que había recibido demasiados golpes como para contarlos. Por favor, sollozó, con la voz ronca y quebrada. Voy a conseguir el dinero. Por favor, no le hagas daño a Sofía. Por favor, solo es una niña. Por favor, no le hagas daño a mi hija. Los ojos de Dominic se posaron en la etiqueta con el nombre que llevaba torcida en el uniforme. Elena. Elena. El nombre salió de sus labios suave como una plegaria, con una delicadeza que le sorprendió incluso a él. Elena se quedó paralizada. Mantuvo las manos levantadas, pero sus sollozos se interrumpieron. La confusión se abrió paso entre el terror de sus ojos. Esa voz increíblemente suave, no encajaba con la sangre que ella podía oler en él. No encajaba con el peligro que irradiaba cada centímetro de su cuerpo. Dominic la miró a los ojos y la sostuvo. Tu hija está a salvo, dijo en voz baja. El hombre que se la llevó yace ahí fuera con un agujero en la mano. Levántate. El Rolls-Royce Phantom negro se deslizó por las calles cubiertas de nieve de Detroit, como una sombra que se mueve en un sueño. Fuera de las ventanas tintadas, la ciudad dormía bajo un manto blanco. Las luces de la calle proyectaban halos naranjas a través de la nieve que caía. Los vagabundos se acurrucaban en los portales, invisibles para el mundo. Las sirenas de la policía sonaban en algún lugar lejano, persiguiendo crímenes que nunca se resolverían. Así era Detroit por la noche, hermosa y destrozada, helada y olvidada. Dentro del coche, el calor salía de unos conductos ocultos, pero no podía calentar el frío que se había instalado en los huesos de Elena. Estaba sentada en el rincón más alejado del asiento trasero, pegada a la puerta, como si pudiera atravesarla y escapar en la noche. Sofía yacía acurrucada contra su pecho. El rostro de la niña finalmente descansaba en un sueño tranquilo y agotado. Su respiración era lenta y profunda, y cada exhalación empañaba ligeramente el espacio entre ellas. El osito de peluche roto seguía agarrado en sus pequeños brazos, con los ojos nublados mirando a la nada. Elena no dormía. Sus ojos permanecían fijos en la nuca de Dominic, observándolo a través de la oscuridad de la cabina. Él estaba sentado en el asiento del copiloto, completamente inmóvil, con su silueta recortada contra las luces de la calle, como una estatua de algo antiguo y terrible. Ella había visto lo que le había hecho a Travis, el cuchillo atravesándole la mano, la cara estrellada contra la mesa, la sangre extendiéndose por el mantel blanco como una rosa en flor. Había oído los gritos, esos gritos horribles e inhumanos que resonaban a través de la puerta de la cocina. Este hombre era peligroso, más peligroso que Travis, más peligroso que cualquiera con el que se hubiera encontrado en sus 26 años de supervivencia a la violencia. Y sin embargo, había salvado a Sofía. Se había arrodillado junto a Elena en aquella cocina y había pronunciado su nombre como si importara. La había mirado con ojos que no reflejaban crueldad. ¿Qué quería de ella? La pregunta le daba vueltas en la cabeza como un buitre, pero el agotamiento la sumía en la inconsciencia antes de que pudiera encontrar una respuesta. El coche giró hacia una carretera privada y a Elena se le cortó la respiración. Ante ellos se alzaban unas puertas de hierro, 4 metros de metal negro rematados con púas que arañaban el cielo nocturno. Las cámaras de seguridad giraron hacia el vehículo, con luces rojas parpadeando en la oscuridad. Las puertas se abrieron sin hacer ruido,
revelando un largo camino de grava flanqueado por rosales cubiertos de nieve. Y entonces apareció la mansión. 3 pisos de piedra blanca y columnas romanas se alzaban contra la noche como un palacio de otro siglo. Las ventanas a prueba de balas reflejaban el cálido resplandor dorado de las luces del interior. Guardias armados estaban firmes a ambos lados de las enormes puertas principales, con el aliento formando nubes en el aire helado. Elena dejó de respirar. Esto no era una casa, era una fortaleza, un mundo tan alejado de su apartamento, estudio sin calefacción, de sus 4 trabajos y sus 3 horas de sueño, que bien podría haber existido en otro planeta. Un mundo en el que una camarera como ella nunca debía poner un pie. El coche se detuvo, se abrieron las puertas y, antes de que Elena pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una mujer de mediana edad, con un impecable uniforme de ama de llaves, apareció a su lado. «La señora Chen se llevará a la niña», dijo Dominic, con una voz que atravesó los días de Elena. «La bañará, la alimentará y la acostará». Elena apretó instintivamente a Sofía entre sus brazos. Todos sus instintos maternales le gritaban que no la soltara, que no entregara a su hija a unos desconocidos en esta fortaleza de riqueza y poder. Pero su cuerpo la fallaba. Sus músculos temblaban de agotamiento y su visión se nublaba por los bordes. Dominic se volvió para mirarla y algo en sus ojos negros se suavizó ligeramente. «Ya basta. Nadie aquí hará daño a tu hija, Elena. Te doy mi palabra». Y a pesar de todo, a pesar de la sangre en sus manos, a pesar de la violencia que había presenciado, a pesar de todos sus instintos de supervivencia, Elena le creyó. La sala de estar era enorme, con techos altos que se perdían en la penumbra, más allá del alcance de la luz del fuego. Las llamas bailaban detrás del cristal resistente al calor, proyectando tonos naranjas y dorados sobre las alfombras persas y los muebles de cuero. El calor debería haber sido reconfortante, pero Elena no lo sentía. Se sentó en el borde de un sofá de cuero negro, con el cuerpo rígido y las manos entrelazadas en el regazo, como una prisionera a la espera de la sentencia. Dominic ocupaba el sillón frente a ella, con las largas piernas cruzadas y los ojos oscuros fijos en su rostro con una intensidad que le ponía la piel de gallina. El fuego iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra mitad en sombras, un reflejo perfecto del propio hombre. «¿A quién le debes dinero?», preguntó. «¿Y cuánto?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, simple y devastadora. Elena bajó la mirada hacia sus manos, los callos en las palmas, la piel agrietada alrededor de los nudillos, las cicatrices circulares en las muñecas, donde Ray le había apagado los cigarrillos cuando ella lloraba demasiado fuerte. Esas manos contaban la historia de su vida mejor que cualquier palabra. No sabía por qué estaba a punto de hablar. No entendía por qué se sentía obligada a abrir sus venas ante este desconocido, este monstruo, este hombre que le había mostrado más misericordia en una hora que el mundo en 26 años. Pero las palabras salieron de todos modos. «Mi madre se fue cuando yo tenía 3 años». Su voz sonó áspera, desgastada por años de gritos reprimidos. Se llamaba María. Una mañana me desperté y ya no estaba. Sin nota, sin explicación, solo una cama vacía y el olor de su perfume barato aún en la almohada. Mi padre dijo que se había fugado con otro hombre, alguien con más dinero que él. Nunca supe si eso era cierto. Solo sé que nunca volvió. Hizo una pausa y respiró hondo, lo que le dolió en el pecho. Mi padre, Carlos, era adicto, sobre todo a la cocaína. Lo mataron a tiros en un negocio que salió mal cuando yo tenía 7 años. La policía encontró su cuerpo en un callejón detrás de una licorería. Nadie vino a su funeral excepto yo. Dominic no dijo nada. Simplemente escuchó, inmóvil como una piedra. Después de eso me enviaron a vivir con Ray Donovan, un amigo de mi madre, según me dijeron. Un hombre que cuidaría de mí. La voz de Elena temblaba, pero se obligó a continuar. Ray empezó a pegarme cuando tenía 8 años. Primero con su cinturón, luego con cables eléctricos y después con una pata de silla rota cuando no limpiaba la cocina lo suficientemente rápido. Me decía que yo era la razón por la que mi madre se había ido, que era una niña inútil a la que nadie podría querer jamás, que debía estar agradecida de que me mantuviera en lugar de tirarme a la basura. Sus manos llenas de cicatrices se retorcían en su regazo. Aprendí a ocultar los moretones bajo mangas largas. Aprendí a mentir a mis profesores.
Aprendí a hacerme lo más pequeña y silenciosa posible, con la esperanza de que se olvidara de que existía. El fuego crepitaba. Las sombras bailaban en las paredes. Cuando tenía 14 años, Ray empezó a hacer algo peor que pegarme. La voz de Elena se redujo a un susurro. Empezó a prestarme a sus amigos borrachos, 3 hombres diferentes en 2 años. Venían a casa al anochecer y Ray me enviaba al dormitorio. Si me negaba, decía que me mataría. Si se lo contaba a alguien, decía que me mataría más lentamente. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no se la secó. Me vendieron por el precio de una botella de licor. A veces ni siquiera eso. A veces solo por la promesa de un favor. El silencio llenó la habitación, como el agua llena los pulmones de un hombre que se ahoga. Cuando tenía 18 años, eché pastillas para dormir en el whisky de Ray. Esperé a que se desmayara y huí. Llegué a Detroit con $47 en el bolsillo y la ropa que llevaba puesta. Elena finalmente levantó la vista. Dominic no se había movido. Su rostro permanecía inexpresivo, tallado en granito y sombras, pero su mano sobre el reposabrazos se había puesto blanca, los nudillos sin sangre, los tendones sobresaliendo como cables bajo la piel. Estaba agarrando el cuero con tanta fuerza que había comenzado a desgarrarse. Elena continuó, con una voz hueca como una tumba vacía. Cuando llegué a Detroit, no tenía nada. Ni dinero, ni familia, ni un lugar donde dormir. Durante 6 meses, fui una persona sin hogar. Miró fijamente el fuego, observando cómo las llamas devoraban los leños. Dormía en refugios cuando había sitio, en bancos cuando no lo había. Lavaba platos en cocinas de restaurantes a cambio de dinero en negro. Limpiaba baños, fregaba suelos. Hacía lo que fuera necesario para sobrevivir un día más. Los recuerdos se reproducían detrás de sus ojos como una película que no podía apagar. Cuando tenía 21 años, conocí a Marco Torres. Algo cambió en su voz, una amargura tan profunda que se había calcificado en algo más duro que los huesos. Era guapo, encantador. Me compraba flores. Me decía que era hermosa. Nadie me había dicho nunca antes que era hermosa. Nadie me había mirado nunca como si importara. Sus labios agrietados se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa en un rostro que recordaba cómo hacerla. Fui lo suficientemente estúpida como para creer que, después de todo el sufrimiento, por fin merecía ser feliz. Fui lo suficientemente estúpida como para pensar que había encontrado a mi príncipe. Se rió con un sonido sin alegría. 4 meses después de la boda, descubrí que Marco era adicto a la heroína. Lo había ocultado bien durante nuestro noviazgo. Pero una vez que me tuvo, una vez que fui legalmente suya, dejó de fingir. Las manos de Elena comenzaron a temblar de nuevo. Cuando necesitaba dinero para las drogas y yo no podía dárselo, me golpeaba. Igual que mi padre, igual que Ray, los mismos puños, las mismas excusas, las mismas disculpas después que no significaban nada. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto plana, sin emoción, como si estuviera leyendo el obituario de su propia alma. Marco me vendió 2 veces a su traficante para pagar sus deudas. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en aguas profundas. Me obligaron a tener relaciones sexuales con un desconocido para que mi marido pudiera conseguir su siguiente dosis. Me quedé tumbada en ese apartamento asqueroso, mirando al techo mientras un hombre que no conocía usaba mi cuerpo como moneda de cambio. Y cuando terminó, Marco me preguntó qué había para cenar. Dominic no se movió, no habló, pero el reposabrazos de cuero que tenía agarrado empezó a romperse. Los hilos del material cedían bajo la presión de su puño. Cuando tenía 22 años, me quedé embarazada. La mano de Elena se deslizó inconscientemente hacia su vientre, tocando el fantasma de lo que había sido. Pensé que el bebé lo cambiaría todo. Pensé que Marco dejaría de consumir, dejaría de pegarme, se convertiría en el hombre que yo creía que era. Pensé que este niño nos salvaría a los dos. Su voz se quebró. Cuando estaba embarazada de 6 meses, Marco llegó a casa en estado de abstinencia. No tenía dinero. Su traficante le había cortado el suministro. Estaba desesperado, temblando, gritando. Las lágrimas comenzaron a caer, pero Elena no pareció darse cuenta. Me dio una patada en el vientre una y otra vez. Caí al suelo de la cocina y sentí que algo se desgarraba dentro de mí. La sangre comenzó a acumularse entre mis piernas. Le grité que llamara a una ambulancia. Ella cerró los ojos.
Él pasó por encima de mí y se fue a buscar a otro traficante. El fuego crepitó. Las chispas se elevaron como estrellas moribundas. Salí gateando del apartamento. Me arrastré por el pasillo, dejando un rastro de sangre tras de mí. Un vecino me encontró y llamó al 911. Sofía nació 3 meses antes de tiempo. Pesaba solo 1,8 kilos. Pasó 3 semanas en la UCI, luchando por cada respiro. Elena abrió los ojos y miró a Dominic con una mirada que había visto demasiado. Marco murió cuando Sofía tenía 6 meses. Sobredosis en el baño de una discoteca. La policía me llamó a las 3 de la madrugada para identificar el cadáver. Llevé a mi bebé en brazos a través de la gélida noche hasta el depósito de cadáveres. Ella negó lentamente con la cabeza. Miré su rostro por última vez y no sentí nada. Ni dolor, ni alivio, ni ira, solo vacío. Un agujero negro donde antes estaba mi corazón. Su voz se redujo a un susurro. Marco me dejó una deuda de $180,000 con los Loan Sharks, y eso solo fue el principio. La voz de Elena se volvió más tranquila, como si las palabras fueran demasiado pesadas de llevar. Pensé que cuando Marco muriera, las deudas morirían con él. Me equivoqué. Se abrazó a sí misma, abrazando su delgado cuerpo como si intentara mantener unidas las piezas rotas. Los Loan Sharks vinieron a por mí. Dijeron que una deuda no desaparece solo porque el deudor muera. Dijeron que alguien tenía que pagar. Y como Marco ya no estaba, ese alguien era su viuda. El fuego crepitaba, indiferente a su sufrimiento. Entonces, a la madre de Marco, Carmen, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Estaba en fase 3, terminal sin tratamiento agresivo. Elena se rió con amargura. Carmen me había odiado desde el día en que nos conocimos. Decía que yo era una pobre huérfana, indigna de su preciado hijo. Después de la muerte de Marco, me culpó a mí. Dijo que no sabía cómo cuidar de un marido. Dijo que yo lo había empujado a las drogas. Me miraba como si lo hubiera asesinado con mis propias manos. Su voz se suavizó, pero cuando enfermó, no había nadie más. Sus parientes desaparecieron. Sus amigos dejaron de llamarla y yo era la única que quedaba. La nuera a la que despreciaba era la única persona dispuesta a cogerle la mano durante la quimioterapia. Elena negó lentamente con la cabeza. No podía abandonarla. Por muy mal que me tratara, seguía siendo la abuela de Sofía, la única familia que le quedaba a mi hija en este mundo. Así que la cuidé. Pagué el hospital, la medicación, los tratamientos que le dieron unos meses más de sufrimiento. Cerró los ojos. Carmen murió maldiciendo mi nombre y me dejó $70,000 más en deudas médicas. La cifra total quedó en el aire, sin decirse, pero entendida. $180,000 de Marco, $70,000 de Carmen, $250,000 aplastando a una mujer que apenas podía permitirse comer. Entonces alguien compró todas mis deudas, todos los prestamistas, todos los hospitales, todos los acreedores. Alguien las compró todas y las combinó en una sola suma, $250,000. El rostro de Elena se puso pálido como la ceniza. Nikolai Bulov. Al otro lado de la habitación, los ojos de Dominic se oscurecieron al oír el nombre. Al principio no sabía quién era. Elena continuó, con la voz temblorosa. Solo sabía que alguien había consolidado mis deudas y me ofrecía tiempo para pagarlas. Pensé que era Mercy. Fui una tonta. Se abrazó con más fuerza. Cuando Volkov me citó para reunirme con él, comprendí en qué me había metido. Dirige la mayor red de tráfico de personas del Medio Oeste. Mujeres y niños, transportados a través de las fronteras como ganado, vendidos al mejor postor. Su voz se quebró. Me dijo que no necesitaba mi dinero. Tenía más dinero del que podría gastar jamás. Lo que necesitaba era gente. Dijo que si no podía pagar a tiempo, me vendería a un burdel en Europa del Este. Y Sofía apenas pudo articular las palabras. Dijo, hay hombres que pagan precios muy altos por los niños, pedófilos, monstruos con rostro humano. Miró la fotografía de mi hija y sonrió. Elena levantó sus ojos vacíos para encontrar la mirada de Dominic. Tengo 4 trabajos, de 5 de la mañana a 2 de la noche. Duermo 2 horas, a veces 3. No como para que Sofía pueda tener leche y comida. Tengo 26 años, pero he vivido 100. Y por mucho que trabaje, nunca es suficiente, ni siquiera para cubrir los intereses. Se quedó en silencio, vacía de palabras, vacía de todo. Dominic se levantó de la silla y se acercó a la alta ventana que daba al jardín. Ahora, sepultado bajo la nieve y la oscuridad,
Su silueta se recortaba nítida contra el cristal, con los hombros rígidos y las manos entrelazadas a la espalda, con los nudillos blancos por la fuerza con la que las apretaba, y miraba fijamente la noche. Pero no estaba viendo la nieve. Estaba viendo a una mujer de hacía 26 años, una mujer de cabello oscuro y ojos bondadosos, arrodillada en un suelo manchado de sangre, suplicando una misericordia que nunca llegaría. Estaba viendo el rostro de su madre en el momento antes de que la bala le quitara la vida. Estaba viendo al niño indefenso que había sido, de pie en un rincón, incapaz de salvarla. Dos mujeres con 26 años de diferencia, el mismo sufrimiento, la misma desesperación, los mismos monstruos acechando como lobos. Dominic se volvió hacia Elena, y cuando habló, su voz era de hierro envuelta en hielo. Tú y tu hija os quedaréis aquí hasta que haya acabado con Bulov. Nadie os tocará. Nadie tocará a vuestra hija. Tenéis mi palabra. Pasaron 3 días dentro de la mansión de Dominic Caruso. 3 días en los que las vidas de Elena y Sofía se deslizaron a un mundo tan diferente al suyo que podría haber sido otro planeta completamente distinto. El primer día, Elena no perdió de vista a Sofía. Se quedaron juntas en la habitación de invitados, una habitación más grande que todo su apartamento estudio, con sábanas de seda, una chimenea y ventanas con vistas al jardín cubierto de nieve. Elena se sentó en el borde de la cama, con su hija pegada a ella, y ambas miraron la puerta como si los demonios pudieran irrumpir en cualquier momento. La señora Chen les trajo comida, pollo asado con verduras, pan recién horneado aún caliente, sopa caliente que humeaba en cuencos de porcelana, más comida de la que Elena había visto en meses. Pero su estómago se había encogido tras años de saltarse comidas, y solo pudo dar unos pocos bocados antes de que las náuseas la invadieran. Se aseguró de que Sofía se comiera todo lo que había en su plato, luego envolvió el pan restante en una servilleta y lo escondió bajo la almohada, un hábito nacido de demasiadas noches de hambre. Sofía permaneció en silencio, aferrándose a su osito de peluche roto, con sus ojos marrones siguiendo cada sombra, cada sonido. Al segundo día, algo cambió. Sofía comenzó a explorar. Al principio, solo se atrevía a llegar hasta la puerta, asomándose al pasillo con los ojos muy abiertos y curiosos. Luego se arrastró por el pasillo, con sus pequeños pies descalzos silenciosos sobre el suelo de mármol. Elena la seguía a distancia, demasiado agotada para detenerla, observando cómo su hija descubría una tras otra habitaciones llenas de maravillas que nunca había imaginado. La biblioteca cautivó a Sofía sobre todo. Miles de libros cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, con sus lomos de cuero brillando bajo la suave luz de las lámparas. Sofía se quedó en el centro de la habitación, girando lentamente, con la boca abierta por el asombro. Dominic pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, en la tercera planta. Elena lo veía de refilón, a través de las puertas entreabiertas, inclinado sobre documentos, hablando en voz baja con Vincent, con sus ojos oscuros escudriñando informes y fotografías. Estaba investigando a Bulov, se dio cuenta, planeando algo. Lo observaba desde las sombras. Este hombre que había puesto su mundo patas arriba. Era frío, era peligroso. Tenía los ojos de un asesino y las manos de un verdugo, pero no era cruel con ella ni con Sofía. Se aseguraba de que tuvieran comida, ropa de abrigo y camas mullidas. Nunca levantaba la voz, nunca las miraba con desprecio o ansia, ni con ninguna de las cosas que Elena había aprendido a temer en los ojos de los hombres. Al tercer día todo cambió. Dominic estaba sentado en su oficina, leyendo un informe sobre las operaciones del almacén de Bulov en el puerto de Detroit. Los mapas y las fotografías se extendían por su escritorio, prueba de un imperio construido sobre el sufrimiento humano. La puerta se abrió con un crujido. Levantó la vista, esperando ver a Vincent, a la señora Chen, a cualquiera excepto a la pequeña figura que se encontraba en la puerta. Sofía. Llevaba un vestido blanco que la señora Chen había encontrado en el almacén, un poco grande, con el dobladillo rozándole los tobillos. Se había lavado y peinado el pelo castaño hasta que brillaba. El osito de peluche roto colgaba de una de sus manos, pero sus ojos, esos ojos antiguos y sabios, ya no mostraban miedo. «Señor Dominic», dijo, con una voz suave como el sonido de las campanas de viento. «Tengo algo para usted». Se acercó a su escritorio y le tendió una hoja de papel cubierta de garabatos hechos con lápices de colores. Dominic la cogió.
Tres figuras llenaban la página. Un hombre alto vestido de negro, una mujer con largo cabello castaño y una niña pequeña entre ellos, cogida de la mano de ambos. Por encima de ellos, un sol amarillo brillante sonreía. Debajo, en letras torcidas que claramente habían necesitado ayuda para escribir, «Familia, te dibujé a ti y a mi familia», dijo Sofía con voz pura y clara. «Porque eres una buena persona», dijo Dominic, mirando fijamente el dibujo. Algo se le apretó en el pecho, una sensación que no había sentido en 26 años, no desde la noche en que murió su madre, y juró congelar su corazón para siempre. No era una buena persona, era el diablo de Detroit. Había matado, torturado y cometido pecados que esta niña nunca podría imaginar. Pero al mirar esos ojos marrones y claros, no pudo decir nada de eso. «Gracias, Sofía», logró decir, con una voz inesperadamente áspera. Elena se quedó en la puerta observando, y por primera vez, vio algo suave brillar detrás del hielo de sus ojos. Al cuarto día, el cielo se derrumbó. Dominic estaba sentado en su oficina. El dibujo de Sofía estaba ahora cuidadosamente colocado en una esquina de su escritorio cuando su teléfono vibró contra la madera pulida. Un número desconocido. Abrió el mensaje y leyó. «Sé dónde se esconde mi presa. Dominic Cuso. Devuelve a la mujer y al niño o iré a buscarlos. No solo a ellos, sino todo lo que tienes. Firmado, Nikolai Bulov». Dominic se quedó mirando la pantalla, con sus ojos oscuros totalmente indescifrables. Su pulgar se quedó suspendido sobre el teclado durante un largo momento. Luego dejó el teléfono sin responder. El silencio era la respuesta más clara de todas. Decía, «No tengo miedo. No daré un paso atrás. Te reto a que lo intentes». A la noche siguiente, Volkov respondió. El almacén del sur de Detroit había pertenecido a la familia Caruso durante 15 años. Servía como punto de distribución de productos legales, electrónica, muebles y vinos importados, lo que servía de tapadera para operaciones menos legales. 2 guardias trabajaban en el turno de noche, patrullando el perímetro cada 30 minutos con precisión milimétrica. A medianoche, 15 hombres armados irrumpieron en las puertas. Llegaron en furgonetas negras con armas silenciadas y gafas de visión nocturna. Se movieron con precisión militar, cortaron la valla, neutralizaron las cámaras de seguridad y rodearon el edificio antes de que nadie dentro se diera cuenta de que estaban siendo atacados. Tony Russo fue el primero en morir. Tenía 29 años y llevaba 3 meses casado con una mujer llamada María, que ya estaba embarazada de su primer hijo. Se había unido a la familia Caruso nada más terminar el instituto y había ido ascendiendo desde chico de los recados hasta guardia de confianza. Nunca vio la bala que le atravesó el cráneo. Frank Duca fue el segundo. A sus 54 años, Frank llevaba 3 décadas al servicio de la familia. Tenía 4 nietos que le llamaban Papá Oso y le visitaban todos los domingos para comer su famosa lasaña. Consiguió sacar su arma antes de que 3 balas le atravesaran el pecho, dejándole caer junto a Tony en un charco de sangre que se extendía. Cuando terminó la matanza, el pistolero roció el almacén con gasolina y encendió una cerilla. El fuego lo consumió todo, y en la única pared que quedó en pie, pintaron un mensaje con la sangre de los caídos. Tu familia es la siguiente. Dominic llegó al amanecer. Se quedó de pie entre las ruinas humeantes mientras la primera luz gris se deslizaba sobre el horizonte de Detroit. El olor acre de la madera y la carne quemadas le invadió las fosas nasales. Las cenizas flotaban en el aire como nieve negra que se posaba sobre sus hombros, su pelo y sus 1000 zapatos. 2 cadáveres yacían ante él, cubiertos con sábanas blancas ahora manchadas de hollín y sangre. 2 hombres que habían confiado en él. 2 hombres que habían muerto porque él había decidido proteger a una mujer y a un niño que conocía desde hacía menos de una semana. Vincent se acercó por detrás, con el rostro sombrío. Dominic, con voz grave, esperaba con la carga de lo que tenía que decir. ¿Vale la pena? Dominic no se volvió. 2 hombres han muerto, continuó Vincent. Tony tenía una esposa embarazada. Frank tenía nietos. ¿Cuántos más morirán por una camarera y un niño que ni siquiera conocías hace 5 días? No son tu familia, no son tu sangre. Se acercó más. Podemos darles dinero, trasladarlos a otra ciudad, dejar que empiecen de nuevo lejos de aquí. No hay necesidad de ir a la guerra con Bulov por unos desconocidos. La voz de Vincent se suavizó. ¿Vale la pena, Dominic?
El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el crepitar de las brasas moribundas. Finalmente, Dominic se volvió. Sus ojos ya no eran fríos. Ardían con un fuego que Vincent no había visto desde la noche en que un niño de 12 años vio morir a su madre. ¿Recuerdas cómo murió mi madre, Vinnie? Vincent se quedó quieto. Ella se arrodilló. La voz de Dominic seguía envuelta en furia. Ella suplicó. Murió en agonía porque yo no fui lo suficientemente fuerte para protegerla. Me quedé en un rincón mirando y no pude hacer nada. Respiró hondo. Aquella noche juré que nunca dejaría que otra madre se arrodillara. Nunca dejaría que otro niño viera impotente cómo destruían a sus seres queridos. Sus manos se cerraron en puños a los lados. Entonces no fui lo suficientemente fuerte. Pero ahora sí lo soy y no daré un paso atrás. Dominic miró los cadáveres de sus hombres caídos y su voz se volvió fría y definitiva. Volkov quiere la guerra. Le daré la guerra. Elena se enteró de la verdad gracias a las conversaciones susurradas entre los sirvientes. Iba a la cocina a por agua cuando oyó a la señora Chen hablar en voz baja con otro miembro del personal. 2 hombres muertos, un almacén reducido a cenizas, un mensaje escrito con sangre en la pared. Todo por su culpa. Todo por culpa de Sofía. Esa noche, Elena no durmió. Yacía en la cama más cómoda que había conocido jamás. Sábanas de seda, almohadas de plumas, un colchón que acunaba su cuerpo destrozado como unas manos delicadas. Pero bien podría haber sido una cama de clavos. Cada vez que cerraba los ojos, veía caer a hombres sin rostro. Veía sangre esparcida por los suelos de hormigón. Veía a familias recibiendo llamadas telefónicas que destrozaban sus mundos. 2 hombres habían muerto porque Dominic Caruso había decidido protegerla. ¿Cuántos más morirían antes de que esto terminara? La pregunta le daba vueltas en la cabeza como un buitre hasta que el amanecer se coló por las cortinas. Cuando la primera luz grisácea tocó la ventana, Elena se levantó. Encontró su viejo uniforme de camarera, lavado y doblado en el armario, y se lo puso. La tela familiar le parecía una armadura, la armadura de una mujer que había sobrevivido por su cuenta durante 8 años. Metió las pocas pertenencias que había traído en una pequeña bolsa y fue a despertar a Sofía. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Sofía, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Lejos, mija, a un lugar seguro. Era una mentira, y ambas lo sabían. Elena tomó la mano de su hija y la condujo por la gran escalera, con sus pasos resonando en el silencio de la mañana. Casi habían llegado a la puerta principal cuando ésta se abrió. Dominic entró. Parecía como si hubiera pasado por un infierno. Su traje estaba cubierto de ceniza y sangre seca. Un moretón púrpura se extendía por su pómulo izquierdo. Tenía los ojos enrojecidos, sombreados por el cansancio y algo más oscuro. Quizás dolor o rabia apenas contenida. Se detuvo cuando las vio. Su mirada recorrió el uniforme de Elena, la bolsa que llevaba en la mano, a Sofía aferrada a su osito de peluche. ¿A dónde vais? Su voz era monótona, pero Elena percibió la dureza que había debajo. Se obligó a mirarlo a los ojos. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí más tiempo. Elena, han muerto personas por mi culpa. Dominic. Su voz se quebró. 2 hombres con familias. 2 hombres que no tenían nada que ver con mis problemas. Están muertos porque mi hija y yo estamos aquí. Respiró temblorosamente. Durante 26 años no he sido más que una carga. Una carga para mi padre, que se emborrachó hasta morir tratando de olvidar que yo existía. Una carga para mi marido, que me vendió como si fuera una propiedad. Y ahora una carga para ti. Las lágrimas comenzaron a caer, pero ella no se las secó. No quiero que nadie más muera por mi culpa. No quiero que tú mueras por mi culpa. Dominic se acercó. ¿A dónde piensas ir? Su voz era tranquila, pero implacable. De vuelta a tu apartamento sin calefacción. De vuelta a 4 trabajos y 2 horas de sueño. De vuelta a esperar a que Bulov te encuentre. Elena se estremeció. Te encontrará en menos de 24 horas, continuó Dominic, y esta vez no enviará a Travis. Vendrá él mismo. ¿Sabes lo que te hará? A Sofía, el dique se rompió. Elena se derrumbó contra la pared, con sollozos que le salían del pecho y lágrimas que le corrían por el rostro demacrado. Todo el miedo, la culpa y el agotamiento que había soportado durante días se derramaron en un torrente que no podía controlar. Lo sé, lloró ella. Sé lo que va a pasar, pero también sé lo que te está pasando por mi culpa. Dominic acortó la distancia entre ellos. Extendió la mano y le colocó los dedos debajo de la barbilla,
levantándole el rostro hasta que sus ojos marrones llenos de lágrimas se encontraron con su mirada negra e insondable. No eres una carga, Elena. Su voz era áspera, apenas más que un susurro. Eres la única razón por la que sigo creyendo que no he perdido por completo mi humanidad. La distancia entre ellos se redujo. Elena podía sentir el calor de su aliento contra sus labios. Podía oler humo y sangre y algo más debajo, algo limpio y masculino y extrañamente reconfortante. Su corazón se aceleró, sus labios se separaron y Dominic dio un paso atrás. Su mano se apartó. La distancia volvió como un muro invisible. Esta noche esto termina, dijo, con la voz fría de nuevo, aunque algo en ella temblaba. Bulov ya no será una amenaza. La miró a los ojos por última vez. Quédate aquí. Espera a que vuelva. La noche cayó sobre el puerto de Detroit, como un sudario de terciopelo negro extendido sobre un escenario de muerte. El reloj dio las 11. La niebla se adentró en tierra desde el río Detroit, enroscándose alrededor de las pilas de contenedores apilados como montañas de acero. La niebla se tragó el sonido, se tragó la luz, se tragó todo hasta que el mundo se convirtió en un vacío gris, donde las sombras se movían y los susurros morían. Dominic estaba sentado en un SUV negro aparcado a 300 metros del almacén de Bulov. Sus ojos escaneaban las imágenes de satélite en la pantalla de una tableta, memorizando cada entrada, cada salida, cada punto ciego. 35 de sus mejores hombres estaban posicionados alrededor del perímetro, ocultos en la oscuridad como lobos esperando la señal para cazar. Vincent estaba sentado a su lado, revisando su pistola por última vez. El suave clic del cargador al encajar en su sitio era el único sonido en el vehículo. Esta no es tu lucha, Vinny. La voz de Dominic rompió el silencio. Vincent levantó la vista. Sus gafas doradas reflejaban el tenue resplandor de la tableta. Te he seguido desde que tenías 11 años, Dominic. Su voz era firme, segura. Te sostuve en mis brazos la noche en que murió tu madre. Te enseñé a disparar, a luchar, a sobrevivir. Te vi construir un imperio desde la nada. Guardó la pistola en su funda. No te abandonaré ahora. Dominic miró a los ojos de su consejero, los ojos del hombre que había sido más un padre para él que su propio padre. Entre ellos se produjo un entendimiento silencioso. Las palabras eran innecesarias. Dominic pulsó el botón de la radio. Todos los equipos. Adelante. El infierno se desató. Los disparos rasgaron la quietud del puerto como un trueno que rasga el cielo. Los hombres de Dominic surgieron desde 4 direcciones. Sombras que emergían de las sombras. Armas levantadas y listas. Los primeros guardias cayeron antes de que pudieran levantar sus radios. Asesinatos silenciosos, limpios y eficientes. Pero Bulov no era tonto. Había sobrevivido 6 décadas en este negocio, esperando traiciones a cada paso. Las luces explosivas se encendieron, convirtiendo la noche en un día cegador. Las sirenas aullaban, y sus gritos resonaban en los contenedores metálicos. Y desde cada puerta, cada esquina, cada posición oculta, los mercenarios de Volkov salieron como hormigas de un nido aplastado. La batalla se convirtió en una sinfonía de sangre y fuego. Las armas automáticas rugían sin pausa. Los destellos de los cañones atravesaban la niebla como relámpagos en una tormenta. Los hombres gritaban cuando las balas les alcanzaban. Los cuerpos caían a ambos lados, desplomándose sobre el frío hormigón, su sangre mezclándose con la niebla del puerto. Dominic se movía entre el caos como la muerte misma, caminando entre los vivos. No corría, no se agachaba, no esquivaba. Caminaba hacia adelante con una calma aterradora, su pistola subiendo y bajando con precisión mecánica. Cada disparo daba en el blanco con letal precisión. Un mercenario salió disparado de detrás de un contenedor de transporte. Levantó el rifle. La bala de Dominic le atravesó la frente antes de que su dedo tocara el gatillo. Aparecieron 2 más a su izquierda, gritando en ruso, con sus armas apuntándole. Dominic giró y disparó 2 veces. Ambos hombres se desplomaron, muertos antes de tocar el suelo. La sangre le salpicó la cara. Gotas calientes le corrían por las mejillas, le goteaban por la mandíbula y empapaban la tela de su traje de $15,000. El sabor a cobre le llenaba la boca. No aminoró el paso. Las balas le silbaron al oído, tan cerca que pudo sentir el calor de su paso. Una le rozó el hombro, desgarrándole la tela y la piel, pero apenas se dio cuenta. El dolor era un viejo amigo,
y esa noche no tenía tiempo para amigos. A su alrededor, sus hombres luchaban y morían. Vio rostros que reconocía caer en la niebla, sus vidas terminando en destellos de fuego y chorros carmesí. Pero no podía detenerse, no podía llorar su pérdida. El único camino era seguir adelante. A través del humo y los gritos, a través de los cuerpos y la sangre, Dominic se abrió paso hacia el almacén. Vincent lo seguía de cerca, su propia arma ladrando muerte en la noche, protegiendo la espalda de su jefe, como lo había hecho durante 26 años. Y finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que solo duró unos minutos, llegaron a la puerta de acero que conducía a la oficina de Bulov en el segundo piso del almacén. El diablo de Detroit había llegado a las puertas del infierno. Dominic abrió la puerta de una patada. La oficina que había más allá era un ejemplo de riqueza y crueldad. Las paredes revestidas de roble mostraban trofeos de caza y pinturas al óleo de paisajes rusos. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación. Su superficie estaba cubierta de documentos y una jarra de cristal con vodka. Y detrás de ese escritorio se sentaba Nikolai Volkov, de 61 años. Tenía el pelo blanco plateado peinado hacia atrás y el rostro marcado por décadas de violencia. Una cicatriz le recorría la sien izquierda hasta la barbilla. Un recuerdo de sus años en el ejército ruso, un recordatorio de que había sobrevivido a guerras antes de que Dominic naciera. En su mano, una pistola chapada en oro apuntaba directamente a la cabeza de Dominic. Dominic Caruso. La voz de Volkov tenía un marcado acento ruso, pesado como la nieve del invierno. El demonio de Detroit. Has venido hasta aquí. Has matado a todos esos hombres por un bastardo. Se rió con un sonido áspero y estridente que resonó en la habitación. He oído historias sobre ti. Volkov se levantó de la silla, con la pistola dorada aún apuntando a la cabeza de Dominic, y comenzó a rodear el escritorio con la confianza de un hombre que se creía intocable. El hombre más despiadado de la ciudad. Un hombre sin debilidades. Parece que me equivoqué. Tienes una debilidad, y ella está esperando en tu mansión en este momento. Dominic permaneció inmóvil, con sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento de Bulov. ¿Sabes lo que he construido, Dominic Caruso? Volkov extendió su brazo libre, señalando el imperio que lo rodeaba. Mi red se extiende desde Moscú hasta Miami. Cada año, miles de seres humanos pasan por mis manos. Mujeres, niños, cualquier cosa que se pueda vender. Tengo clientes en todos los continentes, multimillonarios, políticos, incluso miembros de la realeza. Pagan cualquier precio por lo que les proporciono. Sus fríos ojos grises brillaban con malicia. Tu Elena sería un producto magnífico. Por favor, dijo Bulov con voz ronca, con la cara poniéndose morada y las manos arañando inútilmente el férreo agarre de Dominic. Por favor, borraré la deuda. Me iré de Detroit para siempre. Haré lo que sea. Perdóname. Dominic miró el rostro que se desvanecía lentamente hacia la muerte. Recordó a su madre, arrodillada en un suelo manchado de sangre, suplicando una misericordia que nunca llegó. Algunos demonios no merecen perdón, dijo Dominic, con voz fría como la tumba. Y tú eres uno de ellos. Apretó las manos. El sonido de un cuello rompiéndose resonó en la habitación, seco y definitivo, como una rama muerta que se rompe en un bosque a medianoche. El cuerpo de Volkov se sacudió una vez y luego quedó inmóvil. Sus ojos grises miraban sin vida al techo. La luz que había en ellos se extinguió para siempre. Dominic se levantó y se volvió hacia la pared, detrás de un óleo del horizonte de Moscú. Encontró una pequeña caja fuerte. En la mano derecha de Volkov brillaba un anillo de plata con una cabeza de lobo, el símbolo de la familia Volkov. Dominic se lo quitó y lo presionó contra el lector biométrico. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había una memoria USB plateada y una gruesa pila de documentos, todas las cuentas bancarias secretas, todos los nombres de los clientes, todas las pruebas contra todo el imperio Volkov, la llave de un reino, y ahora le pertenecía. Dominic acababa de guardar la memoria USB en su chaqueta cuando se escucharon disparos afuera. No eran los disparos dispersos de una batalla agonizante, era otra cosa. Fuego automático sostenido, docenas de armas disparando a la vez, una tormenta de balas que llovía desde todas las direcciones. Su radio crepitó con la voz de Vincent y por primera vez en 26 años, Dominic percibió pánico en ella. Dominic, estamos rodeados. Las fuerzas de reserva de Volkov.
Deben de haber estado esperando en la costa. Al menos 60 tiradores vienen desde los muelles. No tenemos munición suficiente. Repito, no tenemos munición suficiente para contenerlos. Dominic se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Se le heló el estómago. Abajo, los focos de al menos 20 camiones y todoterrenos negros iluminaban todo el patio del puerto. Sus hombres, los supervivientes, habían sido acorralados en las esquinas, apiñados detrás de contenedores de transporte mientras las balas llovían por todos lados. Los destellos de los cañones brillaban en la niebla como relámpagos infernales. 60 siluetas armadas avanzaban lenta y metódicamente, apretando el cerco con precisión profesional. Estaban atrapados. No podemos abrirnos paso a tiros entre 60 hombres. La voz de Vincent volvió a sonar, tensa por la desesperación. Dominic, necesitamos un plan ahora mismo. Dominic miró fijamente el campo de batalla empapado de sangre que se extendía debajo, a sus hombres luchando con la esperanza desapareciendo de sus ojos, a los 60 cañones de armas esperando para terminar el trabajo. Entonces miró la memoria USB que tenía en la mano, y se le ocurrió una idea descabellada, un farol que podría salvar a todos o hacer que lo mataran en los siguientes 10 segundos. «Alto el fuego», ordenó Dominic por la radio, con una voz inquietantemente tranquila. «Todas las unidades, alto el fuego inmediatamente». «¿Estás loco?», gritó Vincent. «Nos arrollarán. Confía en mí. Alto el fuego ahora». Se hizo el silencio cuando los hombres de Dominic dejaron de disparar. Un momento después, confundidos por el repentino silencio, los del otro bando también se detuvieron. La noche contuvo la respiración. Dominic respiró hondo, salió de la oficina, bajó las escaleras metálicas y atravesó las puertas principales del almacén. Se quedó al descubierto, completamente expuesto, ante 60 armas apuntando a su cuerpo. Los focos iluminaban su rostro con tanta intensidad que no podía ver a los hombres que empuñaban las armas, pero podía sentirlos. 60 dedos apretando el gatillo. 60 corazones esperando la orden de disparar. Dominic levantó la mano izquierda, sosteniendo la radio en alto. Con la derecha levantó la memoria USB plateada, dejando que la luz la iluminara. «Soy Dominic Caruso». Su voz resonó en el silencioso puerto, tranquila y autoritaria. «Nikolai Volkov está muerto». Un murmullo recorrió las sombras armadas. El rey había muerto. «Tengo todos los registros de Bulov, todas las cuentas bancarias, todos los refugios, todos los nombres de los clientes, todas las pruebas contra todos los hombres que están esta noche en este puerto». Dejó que las palabras calaran. «Si muero, esta memoria se enviará automáticamente al FBI, al IRS y al Detroit Free Press. Vuestros rostros, vuestros nombres, vuestros delitos, todo. Silencio, silencio absoluto. Tenéis dos opciones», continuó Dominic, con una voz que atravesaba la niebla como una espada. «Matadme y mañana estaréis en una prisión federal el resto de vuestras vidas. Vuestras familias lo perderán todo. O podéis subir a vuestros vehículos y marcharos ahora mismo». Esta noche, hizo una pausa, «Volkov está muerto. Nadie os paga por morir por un cadáver, pero yo os ofrezco un futuro. Aceptadlo». El silencio se prolongó. 1 segundo, 5 segundos, 10. El corazón de Dominic latía con fuerza contra sus costillas, pero su rostro permaneció impasible. Entonces, un motor rugió al arrancar, luego otro y otro. La voz de Vincent llegó a través de la radio, temblando de incredulidad. «Están bajando las armas. Se están subiendo a sus vehículos». Uno a uno, los todoterrenos y las camionetas retrocedieron. Los faros giraron. Los motores rugieron en la noche. Las luces traseras rojas se desvanecieron en la niebla hasta desaparecer como fantasmas que se disuelven en la oscuridad. Los mercenarios eran leales al dinero, no a los cadáveres. Y el diablo de Detroit acababa de comprar su futuro con un farol. Elena se quedó junto a la ventana desde el momento en que Dominic se marchó. La mansión estaba en silencio a su alrededor, pero no podía descansar, no podía sentarse, no podía hacer nada excepto quedarse de pie junto al alto cristal y mirar fijamente a la oscuridad más allá, esperando unos faros que quizá nunca llegarían. En algún lugar a lo lejos, oía el débil estruendo de los disparos que resonaban por la ciudad como una tormenta en el horizonte. Cada ráfaga la hacía estremecerse.
Cada silencio entre ellas la hacía contener la respiración. No había rezado en años. No desde la noche en que Ray entró por primera vez en su dormitorio. No desde que Dios había demostrado ser sordo a los gritos de una niña de 14 años. Había abandonado la fe del mismo modo que la fe la había abandonado a ella. Pero esa noche, sus labios se movieron por sí solos. Por favor, déjalo volver. Por favor, no tengo nada que ofrecer. No tengo derecho a pedirlo, pero por favor, déjalo volver a casa. Las horas pasaban lentamente, como animales heridos. Medianoche, 1, 2. Los disparos cesaron. El silencio que siguió fue peor. Entonces, a las 3 de la mañana, las puertas de hierro se abrieron. Los faros atravesaron la oscuridad. El Rolls Royce negro subió por el camino de grava y se detuvo ante los escalones de la mansión. Elena no pensó, no dudó. Bajó corriendo las escaleras, abrió la puerta principal y corrió descalza por el suelo helado. La grava afilada le cortaba las plantas de los pies. El frío de noviembre le calaba la piel. Ella no lo sentía. Dominic estaba saliendo del coche cuando ella llegó a él. Se estrelló contra su pecho, rodeándolo con los brazos con una fuerza desesperada, con la cara hundida en su hombro. No le importaba la sangre que empapaba su traje. No le importaban las cenizas, la pólvora y la muerte que se aferraban a él. Solo le importaba que estuviera vivo. ¿Estás herido?, sollozó, con las palabras amortiguadas contra su pecho. Estaba tan asustada. Oí los disparos. Pensé que no volverías. Me quedé junto a la ventana durante horas y no pude hacer nada más que rezar. No había rezado desde que era niña, pero esta noche he rezado por ti. Dominic se quedó inmóvil en su abrazo. Nadie lo había abrazado así desde que murió su madre. Nadie lo había esperado durante las horas oscuras. Nadie había llorado de alivio por su regreso. Durante 26 años había vuelto a casa y se había encontrado con habitaciones vacías y silencio. Pero esta noche no. Lentamente, con cuidado, como si recordara un idioma que había olvidado, Dominic levantó los brazos y los rodeó a Elena, la abrazó contra él. Sintió su calor penetrar a través de la sangre y el frío. Sintió los latidos de su corazón contra su pecho. «Se ha acabado», le susurró al oído. «Volkov está muerto. Nunca volverá a tocarte. Ahora estás a salvo. Tú y Sofía, las dos estáis a salvo». Elena levantó su rostro bañado en lágrimas para mirarlo. Sus ojos marrones buscaron los de él, buscando la verdad, y la encontró. Unos pequeños pasos resonaron en el interior de la mansión. Se giraron y vieron a Sofía de pie en lo alto de la gran escalera. Aferrada a su osito de peluche roto, los ojos marrones muy abiertos mirándolos. Llevaba un camisón blanco demasiado grande, los rizos castaños revueltos por el sueño, los piececitos descalzos pálidos contra el frío mármol. «Señor Dominic». Su voz resonó clara en la quietud de la noche. Bajó corriendo las escaleras. Cruzó el gran vestíbulo y se lanzó contra las piernas de Dominic, abrazándolo como si temiera que desapareciera. Dominic la miró, a esa niña pequeña y valiente que se había atrevido a mirar a los ojos a un monstruo y le había pedido ayuda. Su corazón se estremeció de una forma que había olvidado que era posible. Se arrodilló, con una rodilla tocando el suelo frío, para ponerse a su altura. Sofía miró su rostro, los moretones, la sangre seca, con sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. «¿Te duele?», preguntó, levantando su pequeña mano para tocarle la mejilla hinchada con una delicadeza sorprendente. «¿Luchaste contra el hombre malo?». Dominic sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí, cariño», dijo en voz baja. «Luché contra el hombre malo». Sofía ladeó la cabeza, estudiándolo con una seriedad muy superior a su edad. «¿Ganaste?». Dominic la miró a esos ojos claros. Ojos que habían visto demasiada oscuridad para alguien tan joven, ojos que aún habían encontrado el valor para esperar. Y por primera vez en 26 años, quizás por primera vez desde que murió su madre, Dominic sonrió. Una sonrisa verdadera, no la fría sonrisa de un jefe de la mafia, no la sonrisa calculada de las negociaciones. Una sonrisa que llegaba a lo más profundo de sus ojos oscuros y suavizaba las duras líneas de su rostro. «Gané, cariño. Gané». Sofía sonrió radiante y le echó los brazos al cuello, dándole un beso en la mejilla magullada. «Te quiero, señor Dominic». Algo cálido se derramó por el rostro de Dominic. Lágrimas. El diablo de Detroit estaba llorando y no sentía ninguna vergüenza. Un año después, los rumores en Detroit decían que Dominic Caruso se había debilitado, que había desaparecido
que se había retirado a alguna villa lejana, dejando que la ciudad se destrozara a sí misma. Se equivocaban. Dominic no había desaparecido, simplemente había cambiado las reglas del juego. En un tranquilo barrio residencial lejos de las sangrientas calles del centro, se alzaba una nueva casa, no una fortaleza de cámaras y alambre de púas, sino un verdadero hogar, con un amplio porche y rosas trepadoras a lo largo de un lado y un columpio colgado bajo un antiguo roble en el patio trasero. Un enorme cane corso negro yacía estirado al sol otoñal sobre el césped, con los ojos marrones entrecerrados mientras observaba perezosamente a una niña de 6 años que bailaba a su alrededor, colocando coronas de flores sobre su paciente cabeza. Dentro de la cocina, Elena estaba sentada rodeada de altas pilas de gruesos libros de texto. Ya no era la camarera agotada que compaginaba 4 trabajos con 3 horas de sueño. Estaba estudiando Derecho y no solo estudiando, sino liderando su clase. A los 27 años, por primera vez en su vida, tenía tiempo para dormir lo suficiente, comer 3 veces al día y soñar con el futuro. Se convertiría en abogada. Protegería a mujeres como la que ella había sido. Se aseguraría de que ningún niño tuviera que soportar lo que había soportado Sofía. La puerta principal se abrió y Elena levantó la vista, incapaz de contener la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Dominic entró, sin traje a medida de 3 piezas, sin pistola oculta bajo la chaqueta. Llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta blanca cubierta de serrín, sudor en la frente y un martillo en la mano. Estaba renovando él mismo el salón, construyendo estanterías, creando un espacio de juegos para Sofía para los días lluviosos. El demonio de Detroit pasaba ahora los fines de semana construyendo muebles y pintando paredes, y nunca había parecido más feliz. «Papá», una voz alegre resonó desde el patio trasero. Sofía entró corriendo en la casa, con su pelo castaño al viento y el cane corso siguiéndola pesadamente. Ahora tenía 6 años, era más alta y más fuerte, y no quedaba rastro del miedo que antes se reflejaba en sus ojos. «¿Lo has conseguido? Lo prometiste». Dominic sonrió, con esa cálida sonrisa que solo Elena y Sofía habían visto, y sacó la mano de detrás de la espalda. Era un osito de peluche nuevo, pero no uno cualquiera. Este oso llevaba un pequeño traje hecho a medida, perfectamente confeccionado, y en la cabeza llevaba un sombrero fedora en miniatura ladeado con estilo hacia un lado. «Te lo prometí, cariño», dijo Dominic, arrodillándose para dárselo. Los hombres Caruso siempre cumplen sus promesas. Sofía chilló de alegría, abrazó al oso y luego rodeó con sus brazos el cuello de Dominic. «Te quiero, papá. Eres el mejor padre del mundo». Dominic abrazó a su hija con fuerza, y Elena vio cómo sus ojos oscuros brillaban bajo la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana. «Yo también te quiero, Sofía», le susurró, «más que a mi propia vida». Elena se apoyó en la puerta de la cocina y observó a las 2 personas que más quería abrazarse en el salón, abarrotado de herramientas y serrín. La luz dorada inundaba la estancia y el perro se estiraba a sus pies. Una familia construida a partir de las ruinas, regada con sangre y lágrimas, que florecía contra todo pronóstico. Dominic levantó la vista y se encontró con la mirada de Elena. La conexión entre ellos no necesitaba palabras. Ella vio en sus ojos oscuros todo lo que él no podía decir. Amor, gratitud y una promesa silenciosa de que las protegería con todo lo que tenía. Había atravesado el infierno por ellas. Había quemado su imperio por ellas. Se había convertido en un hombre que nunca creyó que podría ser gracias a ellas. La gente dice que un monstruo no puede redimirse, que un demonio siempre seguirá siendo un demonio. Pero a veces, si le das a un monstruo una razón para amar, el monstruo te salvará a ti. La historia de Dominic, Elena y Sofía nos recuerda verdades profundas que resuenan en el corazón de todos los seres humanos. Nadie nace siendo un monstruo, y nadie está destinado a permanecer en la oscuridad para siempre. Todos llevamos heridas, todos libramos batallas que los demás no pueden ver, y todos, por muy destrozados que estén, por muy perdidos que estén, merecen una oportunidad para encontrar el camino de vuelta a la luz. A veces, la redención no viene de milagros o superhéroes. Viene del valor de una niña de 5 años lo suficientemente valiente como para levantar la mano y pedir ayuda. Viene de una madre que se niega a dejar de luchar por su hija. Viene de un hombre dispuesto a quemar todo lo que ha construido para proteger a alguien a quien apenas conoce. El amor no es debilidad,
El amor es la fuerza más poderosa del universo. Puede ablandar los corazones más duros, puede curar las heridas más profundas, puede transformar a los demonios en guardianes y convertir la oscuridad en amanecer. Y quizás la lección más hermosa de todas es que nos salvamos unos a otros. Aquellos a quienes rescatamos terminan rescatándonos a nosotros.